Puede tomar su lugar esta tarde. Intentaré dos cosas en los minutos que me fueron asignados. Sigue tocando. Una, intentaré responder una pregunta. Que creo que el Espíritu Santo quiere aclarar en muchos corazones que están luchando acerca de sus vidas y de su servicio a Dios. La segunda, voy a atender a un requerimiento que me hizo la pastora de orar por ella, con el permiso de su pastor. Generalmente oro en privado cuando me piden orar por alguien, pero hoy quiero orar por ti, si el pastor me permite, públicamente, porque hay una palabra para ti, que esa misma palabra es para muchos aquí. Pero vamos a la pregunta primero. Jesucristo dijo: en el libro de Mateo, vamos a estar en Mateo 19, en el versículo, vamos a estar en Mateo 19 y 20, los dos. En Mateo 20, en el versículo 16, dijo: los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y esa es la pregunta que quisiera responder. Creo que el Espíritu Santo desea hacerlo. ¿Por qué muchos son llamados y pocos son escogidos? Cuando la palabra es clara de decirnos a nosotros en 2 de Corintios, por ejemplo, capítulo 5, en el versículo 14, que el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, habla de Cristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nadie diga que no tiene un llamado del Señor si la sangre de Cristo te ha lavado. Nadie diga que no tiene un propósito y una asignación de Dios y que no sabe si Dios te quiere usar o no, si has sido redimido por la sangre del Cordero. Porque por todos murió Cristo, no solo para que te vayas al cielo o no te vayas al infierno, pero murió para que aquellos que vivimos no vivamos para nosotros, vivamos para Él, que murió y resucitó. Eso habla que nos empoderó. Murió y resucitó por nosotros. Hoy explorábamos un poco las ideas de por qué Dios usó a Elías en medio de miles de personas que pudo haberlas usado, que no habían doblado sus rodillas a los Baales, profetas, servidores de Dios, de la obra. Yo encuentro, echando el telescopio espiritual hacia adelante, y mucho de ello nos ayuda el libro de Apocalipsis, de las verdades espirituales eternas
de cosas que a veces nos es difícil dimensionar con esta mente finita, de cómo son las cosas en el cielo. Y en Apocalipsis capítulo 17 hay una foto. Es como un screenshot, una captura de pantalla. Antes que existieran los celulares, alguien, Juan, que le dijeron sube aquí, y empezó a mirar cosas, tomó una foto y la plasmó en Apocalipsis 17:14, acerca de aquellos que habían servido a Dios. Cómo era el reconocimiento, cómo eran los galardones, si se quiere. En el versículo 14 del capítulo 17 dice que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque tuvo una iglesia y unos hermanos muy valientes aquí en Chaco. ¿Así dice? No, entonces antes de decir amén, lea. Y el Cordero los vencerá porque hemos aprendido las mejores estrategias para desarrollar el ministerio. Por eso los va a vencer. La base de la victoria no somos nosotros, es la obra eterna de Jesucristo. El Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y eso es más que suficiente para destruir toda la obra de Satanás. Una gota de la sangre de Cristo es más poderosa que todo el imperio de Satanás. Pero como me deleito escuchando a nuestro pastor Satirio cuando dice coma, él lee las comas, después dice punto y coma, y cuando hay punto no te queda duda, te dice punto, se acabó, te dice. Bueno, acá hay punto y coma, continúa. Pero el punto y coma es una pausa más que una coma. Es como casi un punto, pero todavía hay algo más. El Cordero los vencerá porque Él en verdad ni te necesita a mí ni a nadie. Es el privilegio que nos da pelear con Él. Es el privilegio que nos invita a ser sus colaboradores. Él es Dios suficiente en sí mismo. Pero dice que en esa figura donde todo en el cielo es enfocado a la victoria del Cordero, a la supremacía y sola suficiencia de Él, en esa foto de repente había una cosa aquí como estos cables, ¿vio? Que nadie se dio cuenta. Me llama la atención, Mabel, si te das cuenta de las zapatillas sucias, no de estos cables tirados. Usted dice, bueno, es que con todo eso, ¿por qué tiene que mirar siempre el punto negro en el papel blanco? ¿Yo? Y pasa así, los que somos obsesivos, compulsivos, somos así. Vemos siempre el vaso medio lleno, digo medio vacío. Dice que en medio de esa foto, en un costado, después de un punto y coma, había un grupo de personas. Había algunos que estaban con Él, celebrando su victoria, donde toda la gloria es para Él, pero que eran llamados, escogidos o elegidos y fieles. Una cosa es ser llamado. Jaime, ven por favor. Pastor Jaime. Gracias. Eso es llamarlo, siéntate. Eso es llamar a alguien. No significa, a veces te uso, sobre todo con esa canción que siempre sacas canciones ungidas, sencillas. No sé dónde te la pirateaste esta mañana. Yo ya te la filmé y ya la van a cantar en un congreso este año en México. Eso, ¿es tuya esa canción? De un amigo, dile que ya se la pirateamos. Yo lo puedo llamar, pero puedo no usarlo, sí. Qué hermoso este chico. Todos tenemos un llamado. Me pregunto si Dios te va a usar.
Y como decía nuestra pastora, ¿y si nos va a usar? Si vamos a permanecer. Pues son llamados. Los que estaban en esa foto eran llamados, ahí ya la hiciste. Elegidos, no sé, de eso voy a hablar ahora. Pero permanecieron fieles. Había un político en México que decía acerca de aquellos que se candidateaban prematuramente: el que se mueve no sale en la foto. Como diciendo, el que se candidatea primero no lo ponemos en la lista. Cuidado, vamos a estar en la foto. Por lo pronto vengo a afirmarte que hay un llamado, una misión, una comisión, un propósito de aquel que te lavó con su sangre, para que ya no vivas para ti, sino que vivas para Él que murió y resucitó por ti. No hay un solo adolescente, joven, niño, adulto en este lugar que pueda decir: no, es que yo no sé si yo tengo un llamado de Dios. Ciertamente usted lo tiene. Ahora, queremos ir más allá de un llamado. Acá el mismo Jesús en el capítulo 20 decía que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Y un texto fuera de su contexto, decía mi padre, es un pretexto. Vamos a ver el contexto del versículo. Vamos a ver cómo llegamos ahí. Y esto comienza la historia en el capítulo 19 con un joven que se acercó a Jesús. Se acercó con buenas intenciones. Un joven brillante, entregado, genuino, de aquellos que a mí me encantaría tener en mi iglesia, en mi staff, trabajando conmigo. En el capítulo 19, en el versículo 16, vino uno y le dijo: maestro bueno. Ya empezó mal ahí, porque no podía ver al Hijo de Dios, veía un rabí nada más. Y cuando Jesús se dio cuenta que no lo estaba encarando como el Hijo de Dios, sino como a una persona común, le iba a contestar acorde al encaro que le hacía. Y dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Si hubiese dicho Hijo de Dios, bien hubiese dicho Jesús: sí, soy bueno. Pero como lo encaró como cualquier otro maestro, él dijo: ¿por qué le llamas a un maestro bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y este bello muchacho le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre, honra a tu padre, a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven estaba, yo traje un lapicero acá y estaba. Otro, ¿sí? ¿Cuál más? Sí, ahora, la papá, sí, la mamá, sí, al prójimo también. No, dice, fíjese lo que le dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Qué bella persona, la verdad. ¿Qué más me falta? E inmediatamente Jesús identificó que este joven quería que Jesús sea un algo más de su vida. Y yo vengo a decirles: o Jesús es todo o no es nada. No puede ser algo más de tu vida. Bueno, yo tengo mi carrera, yo soy un buen hijo, yo soy un buen padre, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago, y sí, y de repente tengo tiempo, también voy a la iglesia, también tengo una relación con Jesús. ¿Qué más? Él venía a Jesús buscando algo, como que algo más. Jesús no puede ser algo más. Él debe ser el centro, Él debe serlo todo. Entonces, cuando Jesús identificó que lo estaba poniendo como un trofeo más de su vida, lo mandó a vender a todos los trofeos que tenía.
¿Sabe lo que le dijo? Si quieres ser perfecto, la palabra perfecto es completo, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Quita de tu vida las otras cosas que compiten conmigo hasta que yo lo sea todo, porque yo no puedo ser una cosa más en tu repisa, en tus logros, en lo que tú crees que te califica y lo que crees que te da identidad. O yo soy tu identidad o no, nada es tu identidad. Mire, queridos, yo le temo mucho más al éxito lejos de Dios que al fracaso. Porque el fracaso lejos de Dios seguramente me va a traer a Dios, me va a traer de nuevo a Él, me va a hacer reflexionar. Pero cuando uno tiene éxito separado de Jesús, separado del Señor, se pregunta: ¿para qué quiero al Señor? Bueno, me lo predicaron, bueno, debe algo más. Por ejemplo, en India, cuando vamos a India, es muy fácil predicar el evangelio a una persona en India. Le voy a decir por qué. Porque tienen miles y miles de dioses. ¿Y cuántos dioses tienen? Cuánto les alcance el cuero para mantenerlos, porque cada uno le tienen que hacer un altar. Entonces las personas ricas tienen entre 100, 200, 300 dioses y les prenden velas y les hacen ofrendas. El más pobre tiene 2 dioses. Entonces si tú le dices: tengo otro Dios, ¿cómo se llama? Se llama Cristo. ¿Y qué hace? Salva, sana, da vida eterna. ¿Y qué te pide? Nada. No, dámelo. El problema comienza cuando le dice: deja todos los otros dioses para seguir a este. Y este muchacho, que era honesto, de hecho se fue triste porque era muy honesto, le dijo: ¿tú quieres que yo sea algo más? No. O yo soy todo o no soy nada. Si hay algo que compite, deshazte todo de eso hasta que yo sea lo primero en tu vida. Lo primero. Y oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchos dioses, muchas posesiones. El problema no es tener posesiones, el problema es el lugar que tiene el Señor en tu vida. El problema no es ser exitoso, el problema es que Cristo es algo más, nada más. Se fue triste. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, porque se fue triste, tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar el camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero no estaba hablando de que está mal prosperar, que está mal tener dinero. Hoy decía nuestro pastor: el que no sabe qué hacer con el dinero, dénoslo a nosotros, nosotros sí sabemos. El problema es cuando ese dinero es lo primero en tu vida. El problema es cuando esa fama, cuando ese concepto, cuando esa ideología tiene un primer lugar y el Señor que es algo más. Y en el momento que atente contra estos dioses extra que tenemos, hasta Él mismo lo decimos: no, me voy. Bueno, eso es lo que pasó. Pero aquí quiero que preste atención, porque estaban los discípulos escuchando todo esto. Y había uno que era opinionado, mire, parecía chaqueño. Tenía una opinión para todo. Hablaba cuando no le preguntaban, respondía cuando nadie le había pedido la palabra. Ese era Pedro. Y estaban todos escuchando esa dinámica, esa interacción. Dice que oyendo esto sus discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién podrá ser salvo? O sea, ellos empezaron como diciendo: bueno, entonces si tenemos algo, porque no habían entendido que era una cuestión de prioridades.
para ser salvos. Mirándolo a Jesús, sin que ellos pregunten, mirándolo Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible, para Dios es posible. Jesús no le preguntó nada. Entonces responde Pedro. Pedro no sabía callarse. Siempre metía la pata. ¿Para qué habló? Pedro, que se salía de la vaina porque él tenía otro papelito, que cuando el Señor empezó a hablar también había empezado a hacer su matemática. Sí, más o menos. No, ahí no, por eso nos falta. Bueno, sí, pero tenemos otras cosas que hemos hecho. Entonces Pedro toma su lista y le dice: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y a mí me encanta porque Jesús fue contundente, y quiero ser contundente como lo es el Señor aquí. Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentarán sobre las 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera, y repito, y cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos, tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. No le dejó dudas a Pedro que trabajar para Dios, que sembrar en el reino, que sacrificarse en las cosas de Él son soslayadas desde parte del cielo. No, Él las tiene muy presentes. Nadie enciende la lámpara del Señor en balde. Nadie. Él te va a recompensar. Y yo pienso que cuando Pedro escuchó eso, con su papelito empezó a remolineando. Claro, tenía una factura impresionante que cobrar, porque ellos ciertamente lo dejaron todo. Pero Jesús siguió hablando. Dijo: pero los que se queden primero tal vez lleguen últimos. Dijo: cuidado, tengan cuidado. Y como que no entendían. Entonces Jesús les va a hablar una parábola sencilla acerca de cómo funcionan los valores en el reino. Y le dice Jesús sin que nadie pregunte. Cuando lo vio, yo digo que lo vio ahí cuando todos estaban con sus facturas para cobrar, le dijo: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y todavía está buscando obreros, quiero decirle, Los campos están blancos, mis hermanos, desde Juan capítulo 4. Desde los días de la mujer samaritana siguen los campos blancos. Y el Señor sigue buscando obreros, hombres y mujeres que hayan entendido que por ellos murió Cristo, no para que ellos vivan para sí, pero que entiendan que su existencia es para aquel que murió y resucitó por ellos. Y este padre salió a buscar obreros, y habiendo convenido, quiero que todos digan convenido, con los obreros en un denario al día, les envió a su viña. Saliendo a la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. O sea, bueno, ¿cuántas horas quieres trabajar? Tantas te pago. Les gustó el trato. Firmaron el convenio. Vámonos, sí, dámelo, te lo firmo. Salió lo mismo a la hora sexta y a la hora novena, e hizo lo mismo. Cuando dice lo mismo, hicieron hicieron un convenio con el Señor. Y el Señor no es deudor de nadie, mi hermano. ¿Quieres que te lo lea de nuevo? Te lo leo de nuevo. Mira, te lo leo de nuevo.
cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Además de irte al cielo, te bendice 100 veces. ¿Cuántos quieren firmar ese convenio? Entonces Jesús le dice, pero cuidado con firmar esos convenios. Cuidado. Les voy a contar una historia. Salió un padre, quería obreros a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde. Y al que encontraba le ofrecía trabajo. Le firmaron el convenio y se fueron a trabajar con Jesús. Y dice la Escritura que saliendo cerca de la hora 11, faltaba 1 hora para que termine el día. 1 sola hora faltaba. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha ¿qué? No tenemos contrato, no tenemos convenio. ¿Quién quiere hacer un convenio por 1 hora? ¿Verdad? Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Agarra primero para pagarles al que trabajó 1 hora. Después págale al que trabajó 8 horas y 6 horas y 4 horas, hasta que el que trabajó 12 horas. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Ahora imagínense, los demás estaban haciendo, a ver, con este otro papelito, diciendo: estos trabajaron 1 hora, un denario, que era un montón de dinero, era el trabajo de más de un día. Nosotros trabajamos 12 horas, 12 por 1 igual a 12. ¿Vio que sé matemáticas? Son 12 denarios, con esto me compro un auto. Y empezaron a hacer cuentas. Al venir también los primeros pensaban que había de recibir más, pero también le dio a cada uno un denario. Toma uno. Y luego murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos por tres han trabajado 1 sola hora y lo ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Tú firmaste contrato. Te estoy pagando, dame tu contrato, acá está. ¿Es lo que quieres? Te lo estoy pagando. Y luego dijo: toma lo que es tuyo, y esta es la parte más dura, y vete. Las bendiciones son más importantes para ustedes que mi persona. Váyanse. Vengan a la iglesia, sean bendecidos y váyanse. Hay un problema de escala de valores, de verdadera recompensa. Y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Como diciendo el Señor: el dinero es mío y yo hago lo que quiero. Tú firmaste contrato, te pago el contrato. Estos vinieron a trabajar 1 hora sin contrato y yo le doy lo que quiero. Y ahí es donde suelta esta frase: porque muchos son llamados y más pocos son los escogidos.
Te voy a decir por qué muchos son llamados y pocos escogidos. Porque todos quieren un contrato con Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan a Él a cambio de nada. No es que no te va a dar nada. Ya te lo leí 100 veces más y la vida eterna. Sin contrato. Dios está buscando hombres y mujeres que tomen su contrato y que le digan: Señor, no quiero esto. Si tú me llamas, para mí es un privilegio servirte, aunque no me des nada. El placer de estar a tu lado. Nunca me digas vete. Solo quiero estar contigo. Si me quieres bendecir, bendíceme, yo te voy a dar todo lo mismo. Si me quieres sanar, sáname, te voy a servir con todas mis fuerzas. ¿Quieres bendecir a mis hijos? Bendice a mis hijos. Yo no quiero un contrato. Yo quiero rendirme a Él con todo mi corazón. Es tan difícil. A mí soy una generación bisagra. Una generación bisagra. Entre los generales de Dios, hoy escuchaba siempre pienso para nosotros en México, el tridente más poderoso de Latinoamérica es Álvarez, Cañas y Dos Santos. Tú sabes lo que estoy diciendo. De hombres y mujeres que cruzaron la selva sin contrato. Como mi padre y mi madre, sin contrato se fueron a Tucumán. Te lo digo y no te ofendas, a trabajar con los chornis. Porque así le decían a ellos. ¿Por qué se fueron? Desde aquí de Chaco se lo decían. Y fundaron el hogar de niños que hasta el día de hoy está en Tucumán. Sin contrato. Y cuando el pastor de mi padre me envió en el año 90, 36 años de misionero a México. Su pastor le dijo: ¿por qué envías a tu hijo a México si Dios no está moviendo? Dijo: se lo van a comer las amibas. Y una maldición soltó. Mi padre dijo: por eso lo envío, para que mueva. Y nos fuimos sin contratos. Y hoy encuentro una generación casi de cristal. Bueno, pastor, me va a dar el auto porque si no, váyase caminando. Alguien dijo: si Dios te llama, tómate un avión y ve. No tienes dinero para el avión, vete en el coche. No tengo coche, vete en el autobús. No tengo el autobús, vete en la bicicleta. No tengo bicicleta, pues cáete en la dirección que te está llamando, aunque sea. Pero muévete. ¿Por qué muchos son llamados? Porque sacamos nuestra lista. Bueno, yo voy a servir al Señor, pero estoy esperando que me dé esto. Ustedes dicen: no, yo nunca pedí eso. Sí, pero estás amargado. Estás amargada porque crees que Dios no ha sido justo contigo. Les voy a contar algo que pasó conmigo. En el año 1990 Dios movía poderosamente nuestra congregación. Teníamos cultos todos los días, por meses y años. Terminábamos en estadios llenos y sufrimos una gran persecución de la iglesia tradicional en México. Oh, cómo nos persiguieron y nos criticaron y nos pegaron duro. Pero de alguna manera seguimos adelante y Dios hizo lo que tenía que hacer. Hasta que de repente uno de estos, que era nuestro acérrimo perseguidor, al mejor estilo de Saulo, Dios lo toca y Dios lo transforma y Dios comienza a usarlo y Dios lo levanta y Dios lo prospera. Y a mí me dio una bronca.
Dije, eso no es justo. Porque yo sí trabajé, yo sí hice esto, criticó hace, y viene en la última hora y le das todo eso y se lleva todos los créditos del mover de Dios. Y Dios me dice, ¿y qué tienes envidia de que yo soy bueno? Lo llamé, le conté la historia, le pedí perdón y lo invité a mi iglesia. Y hoy somos grandes amigos. A mí me pasó esto. Pienso que esta noche y toda esta semana hay un llamado a las generaciones que vienen atrás, donde Dios tiene lo inimaginable para ti. No estoy seguro que te va a escoger. Pero si hay alguno que quiera decir y pueda decir, yo me rindo a Él completamente. ¿Te acuerdas de ese himno? El yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. ¿Te acuerdas de ese himno? Todo a Cristo yo me entrego. Quiero ser llamados, escogidos y fieles. Aquí todos los que han sido lavados con la sangre de Cristo tienen un llamado. Si hay alguien que quiera venir y servirle sin condiciones, Él te quiere usar. Y si ya estás sirviendo al Señor y te estás amargando porque los números no concuerdan con tus expectativas, quiero decirte, rompe tu matemática y permanece fiel. Rompe tu matemática y permanece fiel. Yo me rindo a Él. Dígalo otra vez, yo me rindo. Voy a hablarle a su pastora. Por eso muevo el púlpito aquí. Jesús una vez le dijo a sus discípulos, Mabel, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos habían ido a buscar comida a la ciudad de Samaria y le insistían a Jesús que coma, que se alimente, tal como nos predicaste esta noche. Y Jesús le dijo, yo tengo una comida que es especial. Hay una comida sobrenatural que es preparada para cada etapa en Dios. Fue esa comida la que te sostuvo estos terribles años y los anteriores.
Las etapas difíciles donde no sabías cómo ibas a continuar, siempre encontraste una comida en algún lugar, probablemente en tus rodillas, que te dio la fuerza para continuar. Y Dios te bendijo con ángeles que traían el pan del cielo. Hay una panadería en el cielo. Y ángeles suben y bajan. Jacob los vio. Obviamente tienen asignaciones en la tierra. Hay ángeles que están al lado tuyo. Algunos están sentados aquí adelante. Y el Señor me decía hoy que está preparando la comida para una nueva etapa. Lo novedoso no es la comida porque la conoces, es la etapa. Es la etapa. Le pasó a Elías en su búsqueda por Dios y de Dios y de sentido en su vida. Él estaba dirigiéndose para de alguna manera encontrarse con Dios. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él le miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, y es ahí donde está la palabra, hay una fresca comida, hay una fresca experiencia. En su ADN es la misma que la anterior, que hasta aquí te sostuvo. Pero el Señor quiere levantar tus expectativas. Esta segunda comida tiene unos nutrientes tan poderosos que te van a llevar más allá de lo humanamente posible. Dice que comió, la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella, la segunda comida, fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb. ¿Qué clase de sándwich era ese? Que un sándwich te sostenga por 40 días. ¿Qué clase de energía o bebida energizante era esa? El secreto es de dónde venía. Y el número 40, en la Biblia habla de etapas, buenas, dolorosas o no tan dolorosas, o bellas. Estás por entrar en una etapa muy bella, pero también se necesita esa comida. 40 días Goliat desafió a los soldados de Israel. Qué difícil, ¿no? 40 años quedó desolado Egipto, según Ezequiel 29. 40 días duró un diluvio y muerte. 40 años deambuló el pueblo de Israel en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el monte cuando Dios le dio la ley, pero abajo el pueblo estaba desenfrenado y desorientado. 40 días estuvo Jesús en un desierto para luego ser tentado por Satanás. 40 años tenía Moisés cuando mató al egipcio y compró su ticket a la huida. 40 años pasó Moisés en soledad en ese desierto luego de aquel episodio. 40 azotes menos uno se le daba a un reo. 40 días lloraron la muerte de Jacob según la costumbre egipcia. 40 años después de salir de Egipto, Aarón fue llevado al monte y murió.
40 días reconocieron y espiaron la tierra con temor muchos de los espías. 40 años estuvo el pueblo del Señor bajo la opresión de distintos enemigos. En el libro de Jueces, los filisteos, los madianitas. 40 días tuvo que estar Moisés postrado en intercesión para que Dios no destruya un pueblo de dura cerviz. 40 habla de etapas. Puede ser etapas difíciles, pero también habla de etapas bellas. 40 años reposó la tierra con Gedeón y Otoniel, que era el hermano menor de Caleb, ¿te acuerdas? Así como bajo otros libertadores, la tierra también tenía lindos 40 años. 40 días estuvo Moisés en el monte del Señor, en su presencia, con una experiencia única. 40 días Jesús resucitado compartía el evangelio del reino. Bendito sea que caminó esos 40 días y nos dejó el testimonio de la resurrección. 40 años tenía Isaac cuando se casó con Rebeca. Esaú también se casó a los 40 años. 40 años se cumplieron y entraron en Canaán, la tierra prometida. 40 días pasó el arca flotando y Noé abrió la ventana y vio el sol. 40 años llovió maná cada día en el desierto. 40 años tenía Caleb cuando fue enviado a reconocer la tierra, y le hizo con un espíritu diferente. El Señor me dice que están cambiando. No te quedes trabada con el número 40. Esto habla de etapas. Pueden ser 2, pueden ser 8, pueden ser 6. Pero tú y esta congregación están entrando en una bella etapa del Señor. Y Él dice: no te preocupes, porque el mismo ángel que te preparó la comida en los 40 difíciles, los varios 40 difíciles que tuviste, ha preparado los recursos para los bellos 40 que vienen, para darte felicidad, para bendecir a este equipo hermoso que se ha mantenido en los 40 difíciles, se ha mantenido al lado fiel. El Señor los va a bendecir y ya mandó al ángel con comida sobrenatural. Levante sus manos, póngase sobre sus pies. Acompáñame, pastor, vamos a orar. Ella pidió orar por ella. Y Señor, yo te agradezco por ejemplos como Claudio y como Mabel. Te agradezco que nos has dejado a Mabel. Hoy ella misma profetizaba sobre ella por muchos años más. Pero esos años que vienen serán muy distintos, dice el Señor. Esos años son temporadas de regocijo, son temporadas de victoria, son temporadas donde el mismo ángel que te sostuvo antes ha preparado, pero una comida mucho más sustancial, mucho más nutritiva, con todos los recursos que se necesitan para esta nueva hora. Fresca unción, fresca autoridad, fresca revelación, frescos recursos en abundancia hasta que sobren, abunden. Puertas abiertas, no de cargas, pero puertas abiertas que harán deleitar tu corazón, y de repente todo tendrá sentido. A las cosas que aún todavía decías: es que todavía esta parte de mi vida no la entiendo. De repente, como un rompecabezas, esa pieza va a encajar y vas a ver completo el cuadro. Por eso, Padre, en este día la bendecimos. Y al bendecir a ella, Padre, bendecimos a esta congregación, a todos los que caminan al lado de ella,
a todos aquellos que no han preguntado por qué 40 malos, por qué tiempos difíciles, que alguien me responda. Aquellos que han caminado sin contrato, aquellos que han caminado sin preguntar, aquellos que han dicho: Dios nos llamó, vamos a continuar, vamos a hacerlo. No nos da la matemática, pero vamos a seguir solo porque Dios nos llamó. Ahora Dios te dice: yo te voy a usar, pero te voy a bendecir en el nombre de Cristo Jesús. El Dios de todos los espíritus, aquel que llama pero también escoge, el que escoge y envía, es el mismo que también sustenta. Cada etapa que ya pasó dejó marcas y dejó conocimiento, preparación, que permite poder entrar en la siguiente con toda la capacidad para seguir triunfando. Se cierra una puerta aquí, se abre otra más grande allí. Y en el tiempo de puertas abiertas, un ejército de personas que también chuparon, comieron de la fuente que se abrió, serán tan fuertes como tú, y a tu lado caminará exento de deslealtad, exento de falsedad, exento de infidelidad, cargados de amor y compasión, en la altura del llamado y en la altura de lo envío. Ahora recibe, te cubrimos. Vamos, diga: te cubrimos, Mabel. Te cubrimos, Mabel. Nuestro corazón está con tu corazón. Caminaremos contigo caminos largos y llegaremos a los destinos de Dios por etapas triunfadoras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salud para tu cuerpo, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Vida longeva, extendida, cargada de bendición y calidad. Puertas de recursos se abrieron y no se cierran. Continuará el fluir de la provisión de Dios. También la sustentación de aquel que te llamó y te ha guardado hasta aquí. En el nombre de aquel que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Por favor, todo ojo cerrado y mano levantada al cielo. Bendita presencia de Dios. Presencia de Dios que me sana y restaura. Bendita presencia de Dios. Levanta tu voz, que tu voz sea la más fuerte esta noche, junto con tus manos. Bendita presencia